Tecla Noticias. Así es, amigos, estamos de regreso y como habíamos anunciado, nuestro bloque de entrevistas se encuentra con nosotros también ya el doctor Germánico Maya. Él es un analista político y va a hablar con nosotros acerca de las diferentes acciones de seguridad que se están haciendo en el gobierno nacional. Lo hemos invitado para hablar de ese tema, ya que tiene su amplia experiencia también como expresidente del Consejo de la Judicatura. Le damos la bienvenida, doctor, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mi saludo a la ciudadanía y mi saludo especial a ustedes. Estoy honrado de participar en este programa. Doctor, el 2 de abril, el presidente Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 9 provincias y 4 cantones. ¿Cómo evalúa usted, doctor, desde el punto de vista jurídico y político, la necesidad y oportunidad de esta medida en este preciso momento? A ver, yo debo decir que toda medida de excepción, como toque de queda, es algo que restringe los derechos constitucionales, en especial de movilidad de los ciudadanos. Se perjudican ciertos sectores, como el área turística, el área de comidas, el transporte, etcétera. Pero tenemos que tomar en cuenta que estamos en una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, contra los grupos de delincuencia organizada que nos están sobrando en logística, en inteligencia, en acciones, están, digo, desbordando las posibilidades reales de defensa del Estado, por lo que hemos tenido que recurrir inclusive a una ayuda internacional que nos ha sugerido como procedimiento para empezar a controlar a estos grupos de delincuencia organizada y atacar sus bases, sobre todo de financiamiento y de logística, Ujú. el que se den estos toques de queda sucesivos en distintas ciudades del país hasta lograr la identificación de los sectores en los que se generan, se financian este tipo de operaciones y en aquellos en donde se consuman. De suerte que sí, es verdad, es restrictivo de derechos, pero es un sacrificio que tenemos que hacer todos en beneficio de la gran colectividad, en beneficio del futuro de nuestro país. Con respecto del toque de queda nocturno que vivió Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Sáchilas, terminó ya hace pocos días. El gobierno habla de una reducción del 28% en homicidios a nivel nacional y hasta del 40% en extorsiones y secuestros. ¿Son cifras para usted, doctor, suficientes según su análisis y considerando todo el despliegue de fuerzas que se dio por bloque de seguridad, del Ministerio del Interior, etcétera? ¿O considera que aún es muy pronto sacar conclusiones definitivas de ese trabajo que realizó el gobierno nacional? Bueno, primero empezaré diciendo que debemos elogiar y realmente ubicar en el sitio heroico que merece la actuación del ministro Reinberg y su equipo de trabajo conjuntamente con los oficiales policiales de las Fuerzas Armadas en la localización y sometimiento de estos grupos de delincuencia organizada. Podríamos decir que la reducción puede sabernos a que es mínima, pero debemos darle tiempo al tiempo. Ujú. Unas medidas de esta naturaleza, con el asesoramiento que tenemos, pues no creo que sean dignas de que puedan ser juzgadas ya, Ujú. sino que tenemos que esperar que con el tiempo, cortado, repito, estos canales de financiamiento y de logística vayan dando sus frutos y de esta manera disminuyendo paulatinamente los índices de delictividad, de asesinatos, de extorsiones, en fin, de todas estas actuaciones que tienen en continua intranquilidad a la sociedad ecuatoriana.
Y además que en ese enfoque, doctor, fueron operaciones que se podrían decir quirúrgicas, es decir, exactas, que incluso permitieron garantizar la seguridad de todo el personal que elaboró en estas intervenciones, hablando del personal militar, el personal de la policía, porque gracias a Dios, nuestros héroes, como usted lo ha mencionado, en una actitud heroica, los funcionarios, no hubo ningún tipo de bajas. No se estaban enfrentando con hermanitas de la caridad, se estaban enfrentando contra delincuentes criminales de peso. Y gracias a esa intervención de inteligencia, con apoyo de Estados Unidos, no hubo ningún tipo de baja desde las fuerzas del gobierno, doctor. Me iba a referir precisamente a eso a continuación para decir que estas medidas emergentes que se toman sirvan precisamente para evitar que hayan terceros o los colaterales que se llaman afectados dentro de la ciudadanía que por estar de vecinos o tener familiaridad con los grupos de delincuencia organizada puedan ser afectados. Pero también, y es lógico, que todos aquellos que han participado de estos importantes enfrentamientos con los grupos de estos de delincuentes, pues no hemos tenido bajas, no se han conocido bajas. Y esto es muy importante por sanidad, por tranquilidad, por que vaya día a día ellos ganando más respaldo de la ciudadanía, consciente de que precisamente tenemos que estar con ellos, tenemos que apoyarlos, tenemos que denunciar apenas conozcamos dónde se guarecen, dónde se esconden todos estos delincuentes, cómo lavan el dinero, cómo aparece esta gente súbitamente de la noche a la mañana con grandes fortunas sin trabajar, cómo aparecen determinados cargamentos que llegan a casas en los que habitualmente deben ser domicilios de personas particulares para esconder ahí la droga, el dinero o las armas. Todas estas cosas, cuando la ciudadanía estemos conscientes y hagamos este frente común para destrozar la delincuencia, podremos vivir con mayor tranquilidad. Hablando, doctor, también sobre actualmente el decreto que se dio el 2 de abril sobre el estado de excepción. Este nuevo estado de excepción no incluye el toque de queda, porque, sobre todo en estas 9 provincias. ¿Por qué cree, doctor, que el gobierno optó por esta modalidad más focalizada y qué ventajas o riesgos jurídicos ve en suspender derechos constitucionales sin restringir la libre circulación? Sí, bueno, es difícil, esto sí es difícil de poder analizar y poder pronunciarse sin antes conocer cuál es la dirección que se da desde inteligencia de este aparato que controla y reprime a la delincuencia organizada. Es difícil, repito, pronunciarse porque no sabemos hacia dónde vamos, pero indiscutiblemente que los resultados que están dando, como antes conversábamos con usted, están dando resultados. Entonces quiere decir que pues estamos marchando por una dirección adecuada esta nueva faceta del decreto del presidente de la República tiene que ver indiscutiblemente con que se va realizando paulatinamente el plan de inteligencia trazado para controlar a la delincuencia. Ahora, lo que también nos preguntamos los ecuatorianos, ¿qué rol debería jugar el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura en el control y seguimiento de las detenciones y operativos, sobre todo, que se realizan bajo este nuevo estado de excepción, doctor? Yo he sido muy crítico de la conformación del Consejo de la Judicatura. Debo decirle que yo pienso que las personas que están ahí no son aquellas que deberían estar. No tienen méritos, no tienen antecedentes, no tienen experiencia y sobre todo no tienen un nombre importante que cuidar en el desarrollo de aquellas funciones. Esas son las características que debería tener precisamente todo aquel abogado que es convocado a formar parte de las filas del Consejo de la Judicatura. Pero no tenemos eso. Al no tener un verdadero ejemplo, al no tener una verdadera cabeza la función judicial, todo lo demás, por consiguiente, sale siendo igual que el Consejo, mediocre, incapaz, mal preparado como consecuencia de lo que son estos jueces de primero, de segundo y hasta a nivel de la Corte Nacional,
que permiten precisamente la inseguridad jurídica que vive el país, que transmite no solamente para dar a cambio seguridad y tranquilidad al delincuente, sino que, y esto es lo más grave, contagia esa percepción de inseguridad en la que vivimos todos los ecuatorianos, pese a los esfuerzos que hace el gobierno por controlar la delincuencia, y sobre todo a nivel internacional, que hace que se restrinja la voluntad que tienen muchos inversionistas en llegar al Ecuador, en poner su dinero, sus empresas. Pero ¿cómo puede hacerlo si como respuesta tiene, en primer lugar, una, una legislación retrógrada en materia laboral? En segundo lugar, y en muchas ocasiones, normas que no se aplican al ejercicio diario del comercio y de la inversión. En tercer lugar, restricciones de carácter tributario que cambian a menudo y que las reglas de juego establecen que no son claras. Y en cuarto lugar, el tema y el más importante, que no se tiene seguridad en los fallos imparciales y honestos que pueda dictar un tribunal de justicia en el evento de que un inversor pues ponga sus dineros y tenga un problema más tarde en el Ecuador. Así es, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos en diálogo con el doctor Germánico Maya, analista político. Doctor, continúe por favor con nosotros, pero antes permítame dar una excelente recomendación también a nuestros oyentes que están ya pendientes a esta hora de la entrevista. Y atención amigos a esta excelente recomendación para ustedes. Mucha atención. Este es tu Banco Banco. Cada día crece más. Este es tu banco, banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, a quienes invierten, producen y hacen que cada día avance. Te acompaña en cada etapa, con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos. Porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Creemos en tu esfuerzo y en lo que construyes todos los días. Banco del Pacífico, tu banco banco. Tecla Noticias. Seguimos con más de Tecla Noticias en este espacio de entrevistas. Decíamos, el doctor Germánico Maya, analista político, se encuentra con nosotros. Estamos hablando de las acciones del gobierno con respecto al tema de seguridad. Y usted mencionaba, doctor, que este tipo de trabajo o de contribución a la seguridad que tiene el Estado también busca, por supuesto, que se convierta el país en una fuente más atractiva a nivel internacional. Porque sí, hay mucha gente que de pronto quiere invertir, pero no tiene garantías. Y no solo hablamos de las garantías de inseguridad, hablamos de garantías legales, que es algo de los temas que se habla y se queja constantemente los empresarios. Pero volviendo al tema de la seguridad y poniéndole también un poco de atención a las críticas que se dan por parte de sectores que de pronto no están de acuerdo con estos temas del toque de queda. Hay voces que critican, dicen que los estados de excepción se están convirtiendo en una nueva normalidad, entre comillas. ¿Es sano para la democracia, doctor, depender tanto de decretos de estado de excepción o enfrentar la inseguridad de otra forma? Esto poniendo como antecedentes de que el gobierno ha buscado otras formas, pero ha tenido negativas como la Corte Constitucional, por ejemplo. Bueno, el estado de excepción es una medida que se aplica dentro del régimen democrático, ¿no? No es que por aplicar una norma de esta naturaleza nos estamos excediendo de alguna garantía o violentando alguna garantía constitucional. Por el contrario, estamos encuadrados dentro de aquellas posibilidades que la propia Carta Magna le da al presidente de la República para poder gobernar. Pero de otro lado, tenemos que tomar en cuenta que no estamos frente a un estado normal de convivencia social y pacífica. Estamos ciertamente en un país que está invadido por los pícaros, por los delincuentes, por los corruptos, por los narcotraficantes, por los narcolavadores que han hecho su cuna en el Ecuador. ¿Por qué? Por la vecindad
permisiva de un lado, por la normativa permisiva que se ha dictado en el Ecuador, por el libre tránsito de migrantes en el país, por una serie de medidas que paulatinamente han ido ocurriendo externa e internamente, que han hecho que sea pues la cuna para el nacimiento y el desarrollo de estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, si no combatimos con las armas que la democracia nos da, con la energía y con la contribución ciudadana de respaldo a esta heroica labor que realizan, como hemos analizado con usted ya antes, estos próceres de la paz ciudadana, pues simple y llanamente no tenemos país el día de mañana. Esto es. ¿Y cuál sería ya, doctor, pensando hacia adelante, hacia el futuro, su opinión sobre las medidas estructurales que debe hacer el país, que ya nos adelantaba unas cuantas, para tomar un rumbo de combatir a la seguridad, a la inseguridad, sin depender precisamente de estos estados de excepción, porque evidentemente causa algún tipo de expectativas en la ciudadanía, sobre todo en las provincias donde se ha decretado, incluida Santa Elena, en eso de ese ambiente de que si se decretó en este lugar es porque es inseguro. Y aunque eso no ha afectado al turismo, porque Santa Elena, por ejemplo, fue una de las más visitadas durante el feriado. Pero ¿qué medidas se podrían tomar a futuro? ¿Qué correcciones se deberían tomar a futuro para que el gobierno no esté cruzado de alguna forma o atado de brazos, dependiendo de una Corte Constitucional que cuando quiere hacer un proyecto de ley en beneficio de los ecuatorianos, por ejemplo, le mandan abajo el proyecto de ley? Porque si no fuera por la Corte Constitucional, hoy en día algunos proyectos importantes relacionados al tema de seguridad estuvieran en vigencia, doctor. Yo soy de la idea de que la Corte Constitucional se ha convertido en un elemento político, una instancia política, en lugar de ser una corte orientadora y correctiva de las normas constitucionales. Eso está claro y creo que coincidimos todos en que ha sido el brazo ejecutor de políticas contrarias a aquellas que ha promovido el Ejecutivo, sobre todo, y el Legislativo, sobre todo en materia de eh, control y cuidado de la seguridad ciudadana. Empezaré diciendo eso. Luego debo decirle que sí, yo estoy de la idea de que deben dictarse normativas, Ujú. sobre todo en lo que tiene que ver con rehabilitación social. El penado, aquel sujeto que entró por un robo de un celular, termina de narcotraficante o termina de broker, de un pequeño comerciante de drogas. Entonces, tenemos que darle oportunidad mediante política de rehabilitación social al penado para que pueda ir reintegrarse a la sociedad, de un lado. De otro lado, tiene que también inyectarse mucho dinero a la obra pública. Y a la obra pública, ¿por qué? Porque es la generadora de trabajo fundamental en el país. Llámese carreteras, llámese vivienda. Esto acompasado, además, de una política de nutrir al país, al gobierno, de los elementos suficientes e intelectualmente preparados, por ejemplo, para dirigir el área de salud. Actualmente es la señora vicepresidenta la que está encargado ante la crisis en esta área y es indispensable el que se dé prioritaria atención tanto a esta como a la educación. Si nosotros nos enfocamos en obra pública, repito, salud, eh, educación, estamos creando ciudadanos positivos, estamos creando oportunidades y fuentes de trabajo para que el individuo no busque en el narcotráfico una fuente de vida, sino que tenga alternativas de las que pueda llevar un pan honrado a su casa. Muy bien, doctor. Finalmente, ya, ¿cuál sería su mensaje para la ciudadanía? Porque hemos visto el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno nacional, hemos visto el trabajo del bloque de seguridad, todos los que conforman, que arriesgan su vida cada día al salir a enfrentarse contra estos criminales. Pero ¿cuál sería el trabajo también de los ciudadanos? ¿Cómo podemos contribuir? Porque recuerdo el toque de queda, donde se había advertido con mucha anticipación que no se quería a la gente en las calles, que por favor podían existir víctimas colaterales y es lo que quería evitarse,
pero hay muchos ciudadanos desobedientes. El primer día dejó un saldo elevado de personas detenidas que en su mayoría eran desobedientes. Entonces, ¿cuál es el mensaje también dirigido para los ecuatorianos en torno en ese enfoque, doctor? Luchar contra el narcotráfico, luchar contra la delincuencia, luchar contra la corrupción, no puede ser solamente un trabajo del gobierno nacional. Puede que lo esté haciendo desde mi perspectiva, con eficiencia, con mucho valor, con mucho esfuerzo, pero nada es suficiente si los ciudadanos no entendemos el hecho de que tenemos que tener una activa participación en este proceso. Había dicho hace momentos, denunciando todas estas políticas anormales que nos afectan, todas estas políticas que en realidad hacen daño al país, como son, por ejemplo, personas que se dedican a vender droga en las puertas de las escuelas y que todos sabemos nosotros quiénes son y que todos nosotros sabemos que podemos denunciar y de esta manera erradicar este mal que hace daño a la ciudadanía. Por ejemplo, denunciando, le decía, de otro hecho, actuando como debemos. Nosotros los ecuatorianos somos gente honesta. No nos dejemos corromper. Denunciemos a quien actúa en forma incorrecta, al funcionario público que nos pide dinero, al profesor que le acosa al alumno, a aquel empleado del Ministerio de Salud que no quiere prestar el servicio que necesita, a aquel burócrata del Seguro Social que no quiere atender al ciudadano. Y el ciudadano, a su vez, contribuir con paciencia, con respeto, con consideración al burócrata, al empleado, a aquel que está luchando por sacar adelante al país. Somos desgraciadamente mentalidades individualistas que si nos diéramos cuenta que unidos podemos ser una verdadera potencia, todo esto cambiaría. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Esperamos pronto en una siguiente entrevista seguir hablando y analizando estos temas. Gracias por acompañarnos, doctor. Para mí será un honor, le quedo muy agradecido nuevamente por la entrevista. Gracias Buenos a usted. días. Buenos días, pase bien. Son las 8 de la mañana con 57 minutos, amigos. Agradecemos como siempre a todos nuestros invitados por acompañarnos, por darnos siempre su criterio, su análisis sobre las novedades que se han suscitado a nivel nacional y sobre todo más aún si estamos hablando de algo que nos involucra a todos, la seguridad. Porque la seguridad, estimados amigos, decía un ex gobernador, es tarea de todos y es una frase que no solo se convirtió en un cierre de una persona política, sino también de un trasfondo real, porque hay que decirlo así, estimados amigos, la seguridad tiene que ser tarea de todos, no solo depender del resultado que tiene que dar la policía, que tienen que dar los militares, que tienen que dar el ejército. No. El trabajo tiene también, estimados amigos, que hacer por parte de la sociedad, de contribuir, de si las autoridades dicen que no se puede hacer tal cosa, pues no hacerla. Pero al contrario, a veces nos gusta llevar la contra y los únicos perjudicados con sanciones económicas, con prisión, con lo que sea, es en este caso el ciudadano, que va a tener que ser sancionado. Imagínense, como el toque de queda, que en el primer día un montón de personas fueron capturadas y hoy enfrentan procesos legales. ¿Todo por qué? Por no obedecer. Son las 8 de la mañana con 59 minutos, amigos. Estamos ya a punto de irnos a la pausa, pero siempre hay una excelente recomendación para ustedes. Este es tu Banco, cada día crece más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, te acompaña en cada etapa, con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos, porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Banco del Pacífico, tu banco.
Son las 9 en punto. 105.7 FM. Inicio de espacio publicitario. Antes cruzar un río en invierno era un riesgo. Días de lluvias, caminos cortados, familias separadas y la incertidumbre de no saber si podrías llegar bien a casa. Hoy esa historia cambió. La Prefectura de Santa Elena ha construido puentes en Las Balsas, Cerezal Bellavista, 12 de octubre, San Marcos, La Aguadita, El Suspiro, Barcelona, Engunga, Tugaduaja, Bachillero, Dos Bocas, Cateate y Libertador Bolívar. Hoy estamos conectando familias, acercando oportunidades y llevando desarrollo a cada rincón. Seguimos trabajando con mucha fe, porque primero Santa Elena. Seamos sinceros, ¿quién no ha soñado con tener su propia casa alguna vez? Bueno, ahora ya se siente más cerca. El gobierno de Daniel Noboa impulsa el programa Tu Casa Miti Miti, donde el crédito hipotecario va desde 4.99% con 5% de entrada. Esta es una oportunidad para dejar de pagar arriendo y pensar en algo propio. Más información en www.mit.gov.es. Si tú buscas un amigo que te hable de verdad, aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno. Más moderno y eficaz. Septiembre 2024. Mientras el Wi-Fi desaparecía, las redes móviles no cargaban. La radio siempre estuvo ahí, contándonos lo que pasaba, acompañándonos en la oscuridad, en las tiendas, en las casas, en los carros. Gente reunida en la vereda, escuchando la misma emisora. Y es que en los momentos más duros, donde estés, la radio llega. Si quieres que tu marca esté presente, incluso cuando todo lo demás falla, anúnciate en radio. Este es un mensaje de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. 105.7